Relatos Oscuros Internacional. Sareramis sin barreras. Misterios, leyendas y frecuencias. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de Relatos Oscuros Internacional. Gracias por seguir escribiéndonos a cx9radiocontact@gmail.com. Para ustedes que están con ganas de saber más del oculto, más de secretos codificados, les traigo la continuación de uno de los libros apócrifos más controversiales encontrados en un desierto. Es como si de una u otra manera tenían que ser traídos a la luz. Para recapitular el episodio anterior, la diferencia entre libros apócrifos y canónicos es simplemente que un grupo de alto rango de la Iglesia, pero personas al fin, entre el siglo I y IV, decidieron qué libros se convertirían en la edición final de lo que hoy conocemos como la Biblia. Esto es un hecho. Se discutió, echaron a quienes no estaban de acuerdo como herejes y se terminó con la versión final en el siglo IV. Esos que hoy vemos en la Biblia son los canónicos. En palabras fáciles, podríamos decir que todos los libros fueron apócrifos antes del escogitamiento. Bien, Enoc, con ascendencia y descendencia decisiva en los business del Señor, fue autor de uno de esos libros, que en realidad son 5. Entonces llama la atención que no termine en la edición final. Salvo que alguien no quisiera que sepamos de los Nefilim como resultado híbrido del mestizaje entre los vigilantes que bajaron y se aparearon con las mujeres humanas, narrado en los libros, no entendería por qué alguien con el linaje de Enoc no puede ser incluido en la edición final de la Biblia. Todo esto y más fue descrito con detalles en nuestro episodio anterior. Ahora sí, continuamos. Antes de acabar con todo ser vivo sobre la tierra con el diluvio por la falta cometida de los vigilantes, cuenta la mismísima Biblia que, abro comillas, Enoc fue un hombre justo, caminó junto a Yahvé, es decir, Dios el Creador, y desapareció porque Yahvé se lo llevó sin que muriera. Cierro comillas. Esto es Génesis 5, 22 al 24, que se corrobora en Hebreos 11, 5. Abro comillas. Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cierro comillas. O sea, caminaba junto a alguien que no es de la tierra y ambos desaparecieron hacia el cielo. Tan importante fue Enoc que él y Elías son los únicos que no pasaron por la muerte según la Biblia. Segunda de Reyes 2:11 dice: Eliseo y Elías iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Carro de fuego que daba vueltas como un torbellino en el cielo se lleva a alguien. ¿A qué me suena esto? ¿A qué te suena esto? Es decir, a pesar de que claramente es inspiración para el libro canónico de Génesis y el Evangelio de Judas, también canónico, contiene un párrafo completo transcrito, casi palabra por palabra del libro de Enoc, el libro en sí no entró en el producto final. En este momento me pongo de pie para compartir con ustedes otra revelación muy peculiar en los libros de Enoc. Hay un pasaje dedicado a su nieto, que como les dije antes, no es nada más ni nada menos que Noé, aquel que construyó el arca para salvar no solo a su mujer, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto a cada una de sus esposas, sino también a los animales y especies de la tierra.
La revelación que no se da en el Antiguo Testamento, pero sí en el pasaje del libro de Enoc, es que habla de Noé cuando recién nació y lo describe como un niño, entre comillas, fuera de lo común. Continúo con comillas. Es de tez extraña, casi brillosa, y con la facultad de iluminar la habitación con sus ojos, ya que sus ojos son como dos rayos de sol. Ya sé que al día de hoy entendemos que la Biblia está escrita en sentido figurado. Lo que me saca de ese papel aprendido es que en el pasaje tenemos al papá de Noé, Lamec, confrontando a su mujer Betenosh con una pregunta muy curiosa. Lamec le pregunta si Noé es en realidad su hijo. De manera literal, en el libro le pregunta a Betenosh, abro comillas, ¿es mi hijo o es uno de ellos? Cierro comillas. O sea, esto nos regresa y conecta a los híbridos entre los vigilantes y las mujeres humanas. Ya que trato en lo posible de mantenerme al margen de creencias, permítanme cuestionar y opinar que aquí habría una discrepancia. Si el mestizaje fue la razón de limpiar todo, ¿por qué escogería a Noé, potencialmente siendo híbrido, para iniciar la nueva especie de la humanidad? No tendría sentido. Lo que sí es cierto es que si tomamos en consideración que el de arriba lo escoge a Noé para iniciar una nueva tierra, más su árbol genealógico, como se los narré en el episodio anterior, es como si Noé es perfecto no solo en lo espiritual, sino también en lo genético. Ok, vamos a tomar un respiro. Ya sé que les he dado un montón de información. ¿Qué si te digo que el libro de Enoc y sus historias no son lo más sorprendente? ¿Qué si te digo que hay algo mucho más profundo? Antes les conté que Enoc es el séptimo patriarca de la Biblia. Por su descripción física y personal, podría claramente personificar también al séptimo rey antediluviano en Mendurán en la tradición babilónica. Te doy más. Los antiguos griegos creen que Enoc es el mismo dios Hermes y los egipcios tienen a Dihuti, alguien similar en descripción en su propia tradición. ¿Por qué? Pues la respuesta podría preceder a cualquiera de estas civilizaciones mencionadas. Sí, algo aún más antiguo que los egipcios. La respuesta podría caer allá atrás con los sumerios. Los textos sumerios narran que la Tierra fue visitada por un grupo de seres sobrenaturales en algún momento del pasado distante. Estos visitantes se describen en la tradición sumeria de una manera tremendamente parecida a los vigilantes de los libros de Enoc. Mas sin embargo, en vez de vigilantes, a estos seres los llamaron los Anunnaki, lo cual literalmente en sumerio significa aquellos que vinieron de los cielos. Los Anunnaki eran dioses para los sumerios, hasta que un día unos cuantos de los que vinieron desde los cielos comenzaron a aparearse con los de la tierra, creando una especie completamente nueva. Y asimismo, el resto de Anunnakis se molestaron con lo ocurrido en la tierra y, exacto, provocaron una gran inundación. ¿No sabías que la historia del diluvio se repite en los jeroglíficos de la tradición egipcia, la antigua Grecia, cristianismo, budismo, hinduismo y sumerios? ¿Será el diluvio lo mismo que terminó con la Atlántida? ¿No te dije que esto se iba a ramificar? El hecho fáctico con el que voy a concluir es que las generaciones después de Noé recibimos un mundo muy diferente al que existió antes del diluvio. Los humanos prediluvianos tenían largas vidas. Génesis dice que Matusalén vivió 969 años.
que Lamec vivió 777 años. Madre mía. Nuestros oyentes numerólogos deben de estar aruñando las paredes en este momento. Yo solía decir que no sabían contar o simplemente contaban de otra manera, pero resulta que en la tradición mesopotámica pasa lo mismo. Cuando lees esa hermosa roca en sumerio, que es el primer vestigio de idioma escrito en la tierra, esa roca llamada la lista de los reyes, tiene a el rey Alulim con 28.800 años, al rey Adaliar con 36.000 años, al rey Enmenluana con 43.200 años y a Enmendur-Ana con 21.000 años. Y luego del Gran Flush tenemos a Anbu con 30 años, Anba 17 años, Zizi con 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. Antes del Gran Diluvio era un mundo en el que Dios, dioses, gigantes, hadas y otras criaturas fueron enviadas aquí para compartir la tierra con nosotros. Había una cercana interacción con Dios y otras deidades. Estaban entre nosotros, nos guiaban y algunos hasta serían tentados apareándose con nuestras mujeres. Hoy Dios o los seres celestiales, son tan lejanos a nosotros que le llamamos apariciones si algo así pasa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocasionó la separación entre Dios y el ser humano? Amigos, hoy nos extendimos un poco más, pero lo ameritaba el tema. Espero que lo hayan disfrutado. Investígalo. Hasta la próxima.